UNED Derecho, videoclase. Abordaremos brevemente en esta sesión algunos de los puntos principales relativos a la configuración de la Corona como jefatura de Estado. Y para ello, comenzaremos señalando que la organización estatal culmina siempre en una figura, la jefatura de Estado, que no hace sino simbolizar la unidad del propio Estado hacia el interior y en las relaciones internacionales. A estos efectos, y de cara a simbolizar mejor y de forma más efectiva esa unidad, suele recaer en una sola persona, el rey o la reina en las monarquías o el presidente o presidenta en las repúblicas. En el caso de las monarquías, la jefatura del Estado tiene carácter vitalicio y, por regla general, hereditaria. De esta forma, lo que encontramos es una vinculación de la permanencia del Estado a la continuidad dinástica en el seno de una familia, y ello con las concretas reglas sucesorias que puedan aplicarse, que puedan diferir en diferentes aspectos. Por su parte, en las repúblicas democráticas, la elección del jefe de Estado puede ser directa o indirecta. Directa, como sería el caso de Francia; indirecta, como podría ser el caso de Alemania o Italia. En estos segundos casos, bien a través de las cámaras, compromisarios, y no hay que perder de vista que en algunos casos también hay indirectas con compromisarios que en la práctica se han convertido en directas, como los Estados Unidos de América. Hemos visto ya tipos de jefaturas de Estado, formas de elección, en uno de los casos. Abordamos ahora sus poderes, que lógicamente varían en función del concreto régimen político. En el caso de la presidencia de la República, suelen vincularse importantes competencias en el ámbito del Ejecutivo y de las relaciones internacionales. Y no es fácil encontrar límites al poder del jefe del Estado en las monarquías absolutas, donde el rey es llamado con propiedad soberano, o en los regímenes dictatoriales, pero también hay jefaturas de Estado, monárquicas o republicanas, que se limitan a cumplir el papel simbólico mencionado al inicio de este apartado, perfectamente compatible con la soberanía popular y la democracia parlamentaria. Nada de ello es consustancial a la jefatura del Estado en cuanto tal, sino que depende del ordenamiento de cada Estado. Descendiendo ahora al caso español, nuestra monarquía se concreta en la modalidad de la monarquía parlamentaria. Así lo dispone el artículo 1.3 de la Constitución. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, señala dicho apartado. Lo cierto es que si acudimos a los debates constituyentes, algunos senadores trataron de introducir la expresión monarquía constitucional con un cierto reflejo decimonónico y que evocaría poderes efectivos en manos del rey. Hablar, por tanto, de monarquía parlamentaria supone hablar del desplazamiento que se produce del poder regio hacia el sistema parlamentario. Lo decisivo es ese adjetivo, parlamentaria, que nos habla de la relación entre el gobierno y las Cortes Generales. Forma de Estado es la democracia, forma de gobierno la del régimen parlamentario con jefatura de Estado monárquica. La forma de Estado es pues la democracia, y sin la forma de gobierno es sin poder, sin responsabilidad. La posición del constitucional del rey se identifica simplemente como jefe del Estado, que, como señala el artículo 56 en su apartado primero, es símbolo de su unidad y permanencia, y que asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. La autoritas, autoridad de la jefatura del Estado, se vio reforzada por la actuación del rey Juan Carlos ante el intento de golpe de Estado en febrero de 1981, una intervención que permitió parcialmente eliminar el lastre de haber sido designado para ocupar tal puesto por el general Franco. Monarquía y democracia compatibilizaban su funcionamiento. Jefatura del Estado sin poder efectivo, aunque compatibilizándolo con una cierta influencia personal que permite dar impulsos indirectos y ocasionales a la actuación política. Y ello porque la propia Constitución establece en lugar destacado esa figura de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Ahora bien, no podemos pasar por alto que esa eficacia de ese símbolo, de esa autoridad, depende del reconocimiento difuso por parte de la sociedad o instituciones en buena medida. ¿Qué funciones se desempeña? La Constitución nos habla de las atribuidas expresamente, y son muchas a lo largo del texto, pero en todo caso, todas ellas son atribuciones formales, sin una decisión propia. Si hubiera tal componente de decisión, ello implicaría lógicamente la responsabilidad, pero la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Un tema que planteó ciertos problemas a la hora de la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde se abordó la posibilidad, finalmente no concretada, de reformar el texto constitucional. De forma muy discutible, a nuestro juicio, el Consejo de Estado en su dictamen entendió que no había oposición entre el Estatuto de la Corte y lo previsto constitucionalmente. La totalidad de las competencias, quitando cuestiones relativas a la administración de la Casa Real, son una mera formalización de decisiones tomadas por otras instancias. Así, declarar la guerra, hacer la paz, o el propio mando supremo de las Fuerzas Armadas, o la sanción y promulgación de las leyes, convocatoria de elecciones.
Y para ello entra en juego la institución del referéndum. Todos sus actos deben ser refrendados y la responsabilidad de esos actos se traslada a las personas que refrenden. Una función que corresponde al presidente del Gobierno, a los ministros competentes. Hay una excepción, el refrendo también del presidente del Congreso de los Diputados. En un momento concreto, los tránsitos entre gobiernos, ya que éste refrendará la propuesta de la persona que ha de ser sometida en el Congreso de los Diputados a la votación de investidura como presidente del Gobierno, pero también el posterior nombramiento del presidente del Gobierno elegido conforme al procedimiento establecido. O la disolución de las Cortes provocada porque la Cámara, el Congreso, no hubiera podido ponerse de acuerdo en un plazo concreto, 2 meses, para otorgar la confianza a algún candidato. El único punto en el que más se ha debatido sobre el margen o discrecionalidad del rey se ha entroncado con el procedimiento de nombramiento del Gobierno, artículo 99. Recordemos que le corresponde al rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, proponer el candidato a la presidencia del Gobierno, que luego ha de votar el Congreso de los Diputados. Estas consultas podrían enmarcarse en ese poder moderador que le corresponde, pero está claro que está totalmente condicionada por la composición de la Cámara, los pactos que pudieran alcanzarse. No tendría sentido que el rey, en un escenario de mayoría absoluta, pudiera proponer como candidato a otra persona que no fuera el elegido desde ese bloque. Actos debidos, por tanto. Solo encontraríamos un escenario de libertad en el ámbito de la Casa Real, que da apoyo administrativo. De forma específica, señala la Constitución, en el último de los artículos del título segundo, que nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa, del mismo modo que distribuye libremente la cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa que le atribuyen los presupuestos generales del Estado. El punto sobre el que más líneas han vertido con relación al título segundo de la Constitución es el relativo a la sucesión, artículo 57. Establece que la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica, y que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Ello permitió que la sucesión de don Juan Carlos I recayera en el actual monarca, Felipe VI, y no en su hermana, la primogénita. Prevalencia, por tanto, del varón sobre la mujer que intentó cambiarse en la legislatura 2004-2008 en el proyecto frustrado de reforma constitucional, cuando todavía la sucesión del actual monarca no estaba clara. Se quería reformar, pero para el futuro, sin efectos retroactivos, a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno, como Suecia, donde la reforma sí tuvo carácter retroactivo. Se regulan también constitucionalmente las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión de la corona, y se señala que se resolverán por una ley orgánica. La decisión del rey Juan Carlos de abdicar en 2014 en favor de su heredero dio lugar a la tramitación de la correspondiente ley orgánica que hizo posible la proclamación de Felipe VI como rey ante las Cortes Generales, acto en el que, conforme al artículo 61.1, el nuevo rey prestó juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas. Cabe señalar, para terminar, que la Constitución también procede a regular la institución de la regencia, que ejerce las funciones del rey cuando éste es menor de edad o cuando las Cortes Generales constatan que se ha inhabilitado para el ejercicio de su autoridad.